¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Daisy Beatriz, estudiante de Medicina en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, y mi presente investigación es sobre una malformación congénita llamada lencefalocele. Este video contendrá un caso clínico, la nueva terminología de esta enfermedad, el origen embriológico, una estructura y una formación normal, una sección de patología donde haré el concepto de la fisiopatología y en el diagnóstico el más eficaz para poder detectarla. El caso clínico escogido fue de un recién nacido de sexo femenino que ingresó a la unidad de neonatología por presentar una tumoración gigante en la región occipital del cráneo. Mi paciente no refiere antecedentes personales ni familiares y su enfermedad actual deriva de las siguientes características. Madre de 30 años de edad sin cuidado prenatal ni antecedentes importantes de patología materna o perinatal, refiere su neonato quien nació a las 40 semanas de gestación por cesárea debido a la desproporción cefalopélvica, con un peso de 4.000 gramos, una talla de 55 centímetros y perímetro cefálico de 40 centímetros. El examen físico destacó la presencia de una tumoración gigante aproximadamente de 30 por 40 centímetros de diámetro con una superficie lisa y brillante, ubicada en la región occipital. Además, se observaron lesiones necróticas en las regiones cervical, escapular y de extremidades superiores. El diagnóstico de ingreso fue encefalocele occipital gigante y traumatismo durante el parto. Y el primer día de vida se realizó la resección quirúrgica del encefalocele gigante que contenía abundante masa encefálica, dura madre y líquido cefalorraquídeo. Posteriormente fue transferida al servicio de terapia intensiva pediátrica de otro nosocomio donde falleció a los 2 días de vida. A lo largo de esta presentación encontraremos terminologías médicas como el ectodermo, que es la capa germinal más externa del embrión, la notocorda como la columna de células que se forma a partir del nódulo primitivo, la neurulación, que es el proceso de formación del tubo neural, el neuroporo craneal como el orificio que queda en el extremo anterior y posterior del embrión, los somitos, que son engrosamientos del mesodermo, la protrusión, que es la acción que realiza un órgano cuando sobresale de su ubicación normal, los neuroporos como aberturas que quedan en el extremo cefálico y caudal del tubo nervioso, el pedículo, que es un tallo o pedúnculo de tejido que conecta las partes del cuerpo entre sí, y el prosencéfalo como la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Para poder comprender el desarrollo de un encefalocele se debe analizar el proceso de formación embrionaria. Por ende, iniciaré por cómo se forma el sistema nervioso central por medio del cierre del tubo neural, ya que la patología de la que estoy hablando es un defecto congénito del tubo neural. Es importante saber que del ectodermo se deriva el neuroectodermo y el tubo neural, que al formarse se convierte en el sistema nervioso central. ¿Pero cómo pasa esto? Sabiendo que el ectodermo es la capa germinal embrionaria más externa, se determina que aquí se forma el tubo neural junto con la notocorda. Recuerden que la notocorda es también una de las estructuras primitivas del embrión. El proceso de formación del tubo neural se llama neurulación. Aquí también emigran las crestas neurales. Pero vuelvo y recalco que es el tubo neural. Es la primera estructura que se forma del sistema nervioso central dentro del proceso de formación embrionaria. Es decir, cuando somos un feto en la barriguita de nuestra madre. Y a partir de este tubo neural se desarrolla toda la parte del encéfalo y de la médula espinal para que posteriormente se formen todas las estructuras de nuestro cuerpo. Este proceso inicia en la 3ª semana, cuando la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan el ectodermo que está encima de ellos, y este proceso de inducción notocordal hace que el tejido ectodérmico, es decir, el neuroectoblasto, se engrose formándose así la placa neural. El día 18 de desarrollo fetal, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales, permitiendo que posteriormente, en los días 19 y 21, estos pliegues neurales se fusionen entre sí y se regulen en la línea media formando el tubo neural. Una vez gestionado este proceso, el tubo neural pasa a diferenciarse en el encéfalo y la médula espinal. Pero cuando hay un defecto en todo este proceso, es decir, un defecto en el cierre de los neuroporos, pueden llegar a producir alteraciones graves en el desarrollo del sistema nervioso central, es decir, como la anencefalia, mielosquisis, encefalocele, entre otros. Sin embargo, una vez que el tubo neural se haya diferenciado en un extremo craneal y otro caudal correctamente, se empiezan a derivar las 3 vesículas primarias.
1. El prosencéfalo, que a su vez se divide en dos vesículas secundarias que son el telencéfalo y el diencéfalo. 2. El mesencéfalo. Y 3. El romboencéfalo, que a su vez se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Por otro lado, para poder reconocer la estructura normal de un cerebro, esta debe constar del tronco encefálico, la médula espinal, la médula oblonga, los pedúnculos cerebrales y el cerebro medio, el cerebro en sí y el diencéfalo. Y pues su formación fetal se sigue desarrollando desde el día 25 a los 9 meses, permitiendo así que su estado sea el adecuado antes de nacer. A continuación les presento una imagen donde pueden apreciar un encefalocele en un bebé. Pero pues para centrarme más en esta patología hay que ponerlos en concepto de lo que es la encefalocele. Como una malformación craneoencefálica congénita o protrusión, está formada por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura del cráneo. Esto se produce cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el embarazo. Además de ser una enfermedad congénita en la que el posible neonato no resista vivir, se pueden hacer estudios y determinar qué tipo de encéfalo se lo padeció. Existen 4 tipos de encefaloceles según la localización de protrusión. 1. La región parietal, que está vinculada a otras malformaciones y trastornos neurológicos, presentando casi la mitad de los casos discapacidad intelectual. 2. La región occipital, que es frecuente que se presenten problemas visuales. Inteligencia normal, pero una discapacidad leve. 3. La región frontal, que en su mayoría el saco no suele incluir tejido cerebral, pero existen riesgos de daños nerviosos y puede causar dificultades visuales y respiratorias importantes que pueden poner en peligro la vida del menor. Y 4. La región nasoetmoidal, que presenta la herniación de tejido nervioso y las meninges a través de un defecto de la bóveda craneana. Este defecto puede estar cubierto por la piel o solamente cubierto por una delgada capa del epitelio. Además de distinguir un encefalocele por su localización de protrusión, también se puede diferenciar por el material que produce. Por ejemplo, la encefalocele, que en este caso, además de que las meninges también protruyen material cerebral, esto provoca un mayor riesgo de daños neuronales y la presencia de sintomatología diversa de mayor gravedad. 2. La hidroencefalocele, donde el material que sobresale lo conforman meninges y ventrículos cerebrales, cosa que supone una mayor gravedad que en el caso anterior y suele vincularse con la presencia de hidrocefalia. Y la encefalomeningocele, que parte del encéfalo incluyendo ventrículos que sobresalen en el exterior de la cavidad craneana junto a las meninges, tratándose de una afección que puede revestir gran severidad. Antes de llegar al diagnóstico debemos analizar los síntomas del paciente, y los signos de una encefalocele pueden incluir acumulación de mucho líquido en el cerebro, pérdida total de la fuerza de los brazos y las piernas, cabeza de tamaño inusualmente pequeño, uso no coordinado de los músculos, retrasos del desarrollo, discapacidad intelectual, problemas de la vista, retrasos del crecimiento, incluso hasta convulsiones. Ahora bien, una vez que sabemos toda esta información, me gustaría compartir qué diagnósticos me sirven para detectar una encefalocele. El personal autorizado puede usar ecografías, TAC cerebral, estudios genéticos e incluso ecografía abdominal y un estudio cardiológico para descartar otras posibles malformaciones. Sin embargo, para mi consideración, el diagnóstico más eficaz y la técnica de oro es la ecografía, ya que en una ecografía se pueden detectar el 80% de malformaciones congénitas en un feto, tomando en cuenta que una mujer embarazada debe realizar al menos 3 ecografías obligatorias en el primer trimestre de embarazo. Además, la ecografía es la prueba diagnóstica que no perjudica al feto más de lo que ya está en esta ocasión, ya que sus frecuencias de ultrasonido son utilizadas de manera muy baja. Resumiendo y concluyendo, ¿qué es lo que puede llegar a provocar esta malformación congénita? La causa más obvia es un mal cierre o la ausencia del cierre del tubo neural durante el primer mes de desarrollo embrionario. Sin embargo, se cree que los bajos consumos de ácido fólico durante el embarazo puede llegar a influir en el proceso del cierre del tubo neural, y en ciertos estudios expone que puede llegar a ser por la posibilidad de que exista una influencia genética. Pero también me gustaría compartir las posibles opciones de cómo podemos prevenir estos defectos congénitos. Principalmente es importante la administración de ácido fólico durante el embarazo, sobre todo 3 meses antes del embarazo, y consumir alrededor de 600 microgramos de esta vitamina una vez embarazada o en el tiempo de un plan de embarazo.
el mantenimiento de una dieta equilibrada y el cese de consumo de sustancias como alcohol, el tabaco y otras drogas reduce en gran medida el riesgo de que el feto en desarrollo padezca encefalocele. Por otro lado, para tratar el encefalocele se emplea la cirugía con el fin de recolectar la materia protruida en el interior del cráneo y sellar la parte que no se ha cerrado correctamente a lo largo del desarrollo fetal. A pesar de que han sido muy pocos los casos donde se aplica este tratamiento, aquí les presento el ejemplo de una bebé y de cómo se ve en su adultez tras dicha cirugía. Llegando así al final del video y te agradezco mucho la atención que le has prestado.